Hola Lor, teníamos muchas ganas de cerrar el año con algo sobre alfabetización. Estuve peleándome a la mañana con una persona que hizo algunos posteos, acabo de borrarlos porque me pidió que los borre, pero la verdad es que este es un tema que nos preocupa especialmente porque tenemos una tasa de personas que no se alfabetizan como corresponde, que es altísima, demasiado alta para ser ignorada y demasiado alta para que sea simplemente casualidad. Claramente tenemos una tasa espantosa de dificultades en alfabetización porque no lo hacemos bien. Y no lo hacemos bien porque estamos privilegiando en muchos espacios métodos que son inadecuados, métodos que califican a la ciencia de la lectura como una aproximación simplista, biologicista, autoritaria, es decir, todo menos vamos al punto, que es alfabetizar. Digamos. Ninguna persona que tiene edad para aprender a leer tiene que quedar en el medio de una discusión ideológica. Para estas cosas no tiene que haber ideología. Funciona, funciona, no funciona, lo retiro. Y esta mañana vi una publicación donde aparecía la palabra sapito, sapito, y decía, tenemos que evitar que los chicos silabeen, porque cuando silabean no construyen. Y es exactamente lo contrario. El silabear es el acceso desde la ruta léxica al significado de la palabra y cuantas más veces hagas ese recorrido, más rápido vas a establecer la vía subléxica. Entonces, hoy particularmente fue un día en el que me enojé bastante. Era también el día de esta charla. Bueno, Muchos de los que estamos acá comprometidos con tratar de promover herramientas y materiales útiles a la alfabetización. Estamos tratando de comprometernos con que no quede un solo chico sin alfabetizar y de eso se trata. Em, Hay un montón de materiales que son funcionales a lo que vamos a conversar hoy. Mucho de lo que está acá, mucho del material que vamos a mostrar es de Calulu por una sencilla razón. Es de acceso libre, gratuito y puede descargarse si quieren cuando terminan la charla y puede ser empezar a ser utilizado más allá de que está producido bajo las alas del equipo de Stanislas Dehaene y por eso también sentimos confianza en eso. Esperen porque no se cargan las imágenes y entonces lo que vamos a hacer es volver a cargar la presentación porque sin imágenes va a quedar menos lindo. Ahora sí, por eso también se veía un poquito borrosa. Y en realidad lo que vamos a hacer hoy, muchas cosas por ahí las van a escuchar, ya las han escuchado y suenen repetidas, pero lo que vamos a hacer hoy es recorrer una especie de síntesis entre diferentes ideas y propuestas y aproximaciones que constituyen para nosotros 6 ejes a través de los cuales tenemos que alfabetizar, porque ningún promotor de métodos alfabéticos es tan poco inteligente como para pensar que solamente vamos a estar enseñando el sonido de las letras y repitiendo el sonido de las letras. Entonces, el objetivo de cualquier proceso de alfabetización es alcanzar esto que Lean describe como leer es escuchar con los ojos. A mí me parece la frase más espectacular que leí alguna vez sobre la lectura, porque cuando la leí dije, es que es exactamente así. Un lector experto escucha cuando lee, escucha lo que lee, no tiene que hacer un esfuerzo por decodificar, pero necesariamente el camino a escuchar con los ojos pasa por la decodificación. Entonces, lamentablemente, con esto abre este libro. Este autor es un libro que acaba de ser publicado. Yo escuché una charla de él hace 10 días.
me compré el libro enseguida y lo abre diciendo la larga época en la que la enseñanza de la lectura estaba teñida por ideología finalmente está llegando a su fin. Sí, pero no tanto. En provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación cambió de cabeza y parece que esto se va a acentuar, no va a disminuir. Es decir, en nuestro país la alfabetización sigue siendo un problema enorme, porque a mí me gusta decir, el que no puede alfabetizarse no será libre jamás. Leer te hace libre. Poder leer cualquier cosa te hace libre. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con la ciencia de la lectura, pero también vamos a hablar de más allá de la ciencia fonológica en relación a la lectura, que viene después, porque está claro que los detractores de los métodos fonológicos lo que hacen es decir, bueno, solo hablan de decodificación. A veces dicen, no está leyendo, está decodificando. A mí esas frases me sorprenden. Digo, ¿cómo puede ser posible que haya chicos que dependan en su proceso de alfabetización de alguien que dice ese tipo de cosas? Entonces, es verdad que no tenemos que solo poner el foco en lo que es decodificar. Tenemos que construir vocabulario durante los primeros años de vida, por supuesto, lo tenemos que hacer, pero el trabajo número uno es enseñar a descifrar el código. Mientras que hacemos eso, tenemos que leer también a los chicos para ampliar su vocabulario y ampliar posibilidades de comprensión. Pero es un mito, y más que un mito, es un crimen seguir diciendo tienen que construir y no les tenemos que enseñar. Es un crimen y debiera ser considerado un crimen de lesa humanidad, porque le quita a las personas las posibilidades de crecer, de educarse, de elegir lo que quieren hacer en la vida, de ir a la universidad. No en vano tenemos muchos estudiantes universitarios de sectores medio bajos que abandonan la carrera y abandonan la idea de ser universitarios. Si no escuchás con los ojos, no podés ser un estudiante universitario. Y lo que queremos es que haya cada vez más estudiantes universitarios, cada vez más personas con capacidad de escuchar con los ojos y de leer lo que quieran. Entonces, ¿tenemos que construir vocabulario? Por supuesto, pero también tenemos que ir paso a paso, pasito a pasito para leer sapito. Entonces, tenemos que leer en voz alta a nuestros estudiantes. Sí, hay un error de tipeo, hay incomprensión, no logro que no los haya. Tenemos que llevarlos a enamorarse de historias que son ricas, sí, lo tenemos que hacer, pero eso lo tenemos que hacer en paralelo a poner el foco en la decodificación. La enseñanza tosuda, sistemática, dura y esforzada de la decodificación no se puede postergar. No se puede postergar. Entonces, absolutamente tenemos que ir más allá de la decodificación. No podemos dejar que se siga transmitiendo la idea de que quienes somos promotores de la alfabetización sana olvidamos la comprensión, la literatura, la narrativa y la posibilidad de disfrutar lo que leemos. Es todo lo contrario. Yo quiero que escuches con los ojos porque quiero que escuches lo que tiene para decirte cualquier libro del mundo. Entonces, vamos a hacer un experimento que nos lleve por caminos similares a los que el constructivismo lleva a los chicos en tantas aulas de nuestro país. Yo les voy a pedir que lean esto y me digan qué palabra es esa. Cualquiera que se anime a abrir el micrófono y dígame qué es esa palabra que está en rojo escrita en griego. Navío. Navío. Barco, Barco. barco, ¿Qué más? Tenemos dos, podemos tener una más. velero, Velero. Perfecto, ¿sí? El primer problema con el que contamos es que estaríamos en condiciones de incorporar un concepto equivocando la palabra que dice ahí, porque ahí dice barco. Pero si un chico dijera, ahí dice velero,
un docente constructivista diría qué interesante, pero tal vez diga barco, pero eso no sería solo el problema. Yo ahora les voy a decir lo siguiente. Ahora cuéntenme qué dice acá. ¿Cuál de estas tres palabras es esta palabra que tengo acá? Creo que ninguno de ustedes va a estar en condiciones de hacerlo, pero este Y también es uno de los principios de la enseñanza en aulas de constructivismo raso. Los pedacitos de la palabra barco te tienen que ayudar a construir nuevas palabras, a identificar nuevas palabras, a saber cuáles son las nuevas palabras. Vas a tener que aprender pedacito por pedacito y palabra por palabra sin que nadie te diga cuáles son los sonidos. Yo creo que la única experiencia emocional que se puede sentir en esos casos es ayúdenme. No sé por dónde ir. No entiendo lo que me estás pidiendo. No estoy en... Es un falso romanticismo. No hay nada mejor que enseñar a decodificar. Les voy a pedir ahora que lean este texto y si alguien se anima a leerlo en voz alta, bienvenido sea. lo leo. Dale. La lectura y la escritura constituyen dos de los aprendizajes más complejos y diferenciales de nuestra especie y representan, sin lugar a dudas, un objetivo prioritario para todos los sistemas educativos. Telma Placente, ahí Bien, ya. ella es piacente. La única Ah, palabra que leíste mal es la palabra que no conocías, piacente en vez de placente. Podés leer este texto. A ver si podés leer este otro. ¿Estás ahí? No Es sé. el mismo, Es era es el 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 mismo, mismo micrófono texto. cerrado. es el Es mismo. el mismo texto, Un poco más sí. cerrado, ¿sí? La razón por la cual podemos leer esto es porque tenemos conocimiento previo sobre lectura, escritura, desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura, aprendizaje, aula, ¿sí? Cuando vos te acercás a un texto y lo lees contando en tu mochila con un montón de vocabulario que está asociado a ese texto, estás en condiciones de leer y comprender casi cualquier texto. Es verdad que tenemos que nutrirnos de vocabulario, pero también es verdad que no podemos leer una frase completa, bien escrita como esta, si no automatizamos la decodificación. Entonces, esta es la frase de Telma Piacente. Y lo que suele ocurrir es que ese esfuerzo en decodificación, cuando se automatiza y cuando se convierte en escuchar con los ojos, permite ser un buen lector. Si lo que yo tengo que hacer es adivinar, o como leí esta mañana en ese posteo, si me dan las palabras y me van diciendo acá dice barco y acá dice sol, el vocabulario español tiene millones de palabras. ¿Yo qué tendría que hacer? ¿Aprender una por vez todas esas palabras por separado? Cuando si aprendo a decodificar puedo leer cualquier palabra para siempre. Es tan absurdo. Y realmente lo que necesitamos es que lean, que progresen lo más rápido posible, que automaticen, sí, que sistematicen. La automatización no solo es buena, es extraordinaria. Podés leer Harry Potter después, podés leer una receta de cocina, podés leer una nota periodística, podés leer un cartel en la calle, podés leer cualquier cosa cuando te enseñan a decodificar. Entonces, necesariamente en la primera etapa, el foco va a estar puesto, no es lo único que vamos a hacer, pero el foco tiene que estar puesto muy significativamente en que los chicos aprendan a identificar las identidades abstractas de las letras, aprendan a codificar la posición de las letras dentro de las palabras y aprendan a fijar las letras adecuadamente al leer las palabras. No los podemos dejar librados al azar y no los podemos dejar librados a que lean
lo que nosotros queremos que lean. Porque ese es otra de las desgracias de esos métodos autoritarios, porque son autoritarios. Lees lo que te doy para leer, repetís lo que te enseño a memorizar. El posteo de esta mañana decía, los chicos memorizan los textos para que sea posible que los lean. Si están memorizados los textos, no están leyendo. Cuando estás leyendo algo que no sabes, algo que todavía no incorporaste. No puede ser que estés evocando. Si estás evocando, no estás leyendo. Entonces, claramente, bueno, ahí Melissa dice, soy docente a nivel inicial, trabajo en sala de 3 y es increíble cómo se empiezan a alfabetizar desde tan pequeños. Si vos les enseñás a que sean capaces de administrar el código, pueden aprender temprano y pueden automatizar y ser buenos lectores para siempre. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de enseñarles a leer de manera de que aprendan? Primero, seguimos un método basado en evidencia científica. Y la evidencia científica es la ciencia de la lectura. Hoy me contestaron que no era la única ciencia. Sí, es la única ciencia. Y no lo digo porque es neurociencia. Es porque la ciencia es una sola. Hay muchas cosas que fueron verdades propuestas por la ciencia, las babosas, esas salamandras que te chupaban la sangre para aliviarte los estados febriles e infecciosos en el siglo XIX, que cuando supimos que no funcionaban dejaron de ser ciencia y dieron paso a otras cosas. No hay muchas ciencias de la lectura, hay una sola, pero no porque es esta la que dice esto, es porque ciencia de la lectura es aquel cuerpo teórico de conocimientos que se dedica a explicar cómo se desarrolla, cómo se automatiza y cómo se constituye en una persona y en un grupo de personas la posibilidad de leer. Y obviamente esto lo tenemos que hacer no poniendo el foco en decodificación de tal manera que sea imposible que ellos puedan hacer otras cosas. El foco está puesto en decodificación y el foco está puesto en otras cosas. Por eso a mí que me gustan los esquemas didácticos, armé un esquema de 6 ejes con los que podemos trabajar y entonces podríamos planificar dando tiempo y espacio en la grilla de la jornada escolar a esos 6 ejes, para asegurarnos que no seamos negligentes con ninguna de las cosas que tenemos que enseñar. Y por supuesto que vamos a incorporar el compromiso activo, ¿no? De Andy dice, el compromiso activo es uno de los pilares de aprendizaje, por supuesto que lo vamos a incorporar, por supuesto que va a haber un componente lúdico en eso que vamos a hacer, al servicio de la alfabetización. Y sin duda, no hay manera de que aceptemos que vamos a permitir que escriban como quieran, entre comillas como quieran, ni como puedan, ni como les salga. Los tenemos que asistir con conciencia a que tienen que escribir como corresponde. Y tengo un videíto después de una de las psicopedagogas del equipo dando feedback en este sentido, porque siempre lo que dicen es, lo vas a frustrar. Yo les voy a mostrar un videíto donde con absoluta naturalidad una psicopedagoga corrige y la frustración no aparece ni siquiera un poquito. Y obviamente que necesitamos involucrar a los padres de los chicos para que sostengan afuera del colegio algunas actividades que ayuden a sostener esos procesos de planificación. Y la otra palabra prohibida es, y tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar sistemáticamente y hay maneras muy sencillas de evaluar. Y tenemos que evaluar sistemáticamente para que sea posible entender a quién ayudo, dónde y cómo está respondiendo este grupo de chicos a esta estructura que yo les estoy dando. Entonces, el objetivo es muy sencillo. Y salir de esto no tiene sentido, es ir al fracaso. Tenemos que lograr que los chicos puedan lo más rápido posible reconocer palabras escritas de manera fluida. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso va a involucrar atravesar una etapa que es de silabeo, sí. Una primera etapa donde silabeo y no retengo la palabra, una segunda etapa donde silabeo y la retengo, una tercera etapa donde la leí. Necesariamente. Entonces, leer fluido tiene medida, implica X cantidad de palabras por minuto que tienen que ser leídas para comprender un texto. Y el número mágico
El piso de número mágico es 80 palabras por minuto. Para entender un texto necesitas leer 80 palabras por minuto. Esa es la velocidad promedio de un chico de segundo grado, pero un chico de 11 años ya tiene que leer 150 palabras por minuto y estar muy cómodo al momento de necesitar comprender un texto, tener mucho recurso disponible orientado a la comprensión porque ya escucha, no ve, no lee, sino que escucha con los ojos. Entonces, está claro que el objetivo de lectura individual de textos en primer grado no tiene tanto sentido porque todavía no tengo la velocidad que me permite el número mágico, lo que no quiere decir que no leamos en conjunto en primer grado o que no les leamos en primer grado. Pero lo que necesitamos es construir ese número mágico lo más rápido posible. Y a ver, hay muchos autores y todos los que han trabajado en este tema dicen exactamente lo mismo. Entonces, todos los que están comprometidos con entender cómo se crece en términos de alfabetización nos dicen lo mismo. Para escuchar con los ojos, tenés que construir esta flechita de acá abajo, esa flechita marrón, que une de manera rápida y automática las palabras que ves con las palabras que escuchás. La palabra que ves con el significado. Y para construir esa vía, necesitas empezar construyendo la otra. Entonces, no hay manera de llegar a esta vía sin haber atravesado la vía fonológica. No llegás. Y lamentablemente no hace falta más que mirar la realidad para entender que esto es así. 7 de 10 chicos no leen bien en Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires promueve métodos, no sé, llamémoslo como querramos, digamos constructivistas, porque después entran a discutirte el nombre que le pones. Métodos no fonológicos, ahí está. Propone métodos no fonológicos para alfabetizar. Bueno, pues no alfabetizamos. Esta ruta no se construye. Y esta ruta puede estar sólida de acuerdo al tipo de transparencia del idioma entre segundo y tercer grado. En español, segundo grado, ya tenemos el número mágico. Podemos leer textos de manera autónoma. Ese es el secreto de la lectura. Entonces, les traigo Calulu por eso que les dije. Primero, porque viene del laboratorio de Stanislas Dehaene, que me parece es seguramente el laboratorio de mayor representatividad en ciencia de la lectura. Está el de Snowling también, pero este estuvo traducido al español. Principio número 1, enseñar correspondencias grafema-fonema, algo que está prohibido en algunas provincias en nuestro país. Enseñar de manera explícita esas correspondencias en un orden que respeta la coherencia y frecuencia ortográfica del idioma. En mi libro, Alfabetizar a Conciencia, yo muestro 3 progresiones, no hay una sola progresión, hay más de una, yo pongo 3 ejemplos, pero cuando las mirás todas juntas, las diferencias son sutiles. Es lógico lo que tenemos que hacer. Tiene que ver con empezar por vocales y consonantes más accesibles para retener en términos de duración del fonema, para empezar a aprender ese código con las letras que son más asibles, ¿no? Porque me da tiempo a pensar, a mirar, a entender, a construir esa relación. Me da menos tiempo. Entonces, esa es una de las explicaciones. El ritmo tiene que ser dinámico, ¿no? Yo tengo que ir avanzando y por eso Calulu tiene semanalmente cuáles son las letras que yo voy a ir incorporando. ¿Y por qué evaluamos de manera sistemática? Porque tenemos que atender a esas personas que por razones, si estamos alfabetizando bien, biológicas, van a encontrar algunos obstáculos en ese camino. Nosotros ahora, el drama que tenemos es que 7 de 10 no entienden lo que leen porque no tienen la capacidad de leer en automático y eso no se lo podemos atribuir a la biología. A la biología le podemos atribuir la incidencia de la dislexia, pero no 7 de 10. Tenemos además que incluir desde el principio ejercicios de ortografía y de escritura, desde el inicio, también siguiendo determinada progresión y haciéndolo de manera sistemática. Y tenemos que permanentemente, mientras hacemos esto, enriquecer el lenguaje oral. Entonces,
Eso tiene que ver con la decodificación. Y muchas veces lo que dicen, bueno, pero después de la decodificación, ¿qué hacemos? Y es cierto, a veces lo que falta es la respuesta de, bueno, ¿y cómo sigo? ¿Qué hago después? ¿No? Entonces, eh, este autor, Doug Lemov, y sus colaboradores hablan justamente de eso. ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos después de la decodificación? Y ellos dicen, hay, si no me equivoco, son siete cosas que tenemos que tener en cuenta. Y van a ver cómo vamos integrando con otras publicaciones de autores del mismo ámbito científico, ¿no? Necesariamente tenemos que prestar atención a la capacidad de prestar atención. Entonces, los ejercicios que ofrezcamos tienen que ser realizables en un tiempo determinado, tenemos que prestar atención a la edad de los chicos con los que estamos trabajando, tenemos que incluir en el medio pausas activas, descansos, pero el trabajo tiene que hacerse y tiene que hacerse trabajando duro. Segundo principio, sin fluidez lectora no se puede comprender lo que se lee. Entonces, sin fluidez lectora estamos asesinando al lector. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la decodificación es importante porque sin decodificación automatizada no hay manera de comprender lo que se lee. Y una vez que hay decodificación, eso no alcanza. Sin conocimientos previos, y por eso la persona que leyó pudo leer la frase, no es posible comprender un texto. Con conocimientos previos, aún con un desafío a la decodificación, es posible comprender un texto. Entonces, hay un experimento famoso que se llama The Baseball Experiment, en el que demostraron esto que estoy diciendo, y lo que hicieron fue tomar un grupo de chicos eh, y darles este texto y hacerles responder preguntas sobre este texto. Yo les digo, yo tengo fluidez lectora, leo muchísimo, comprendo los textos que leo, pero no entiendo este párrafo. Este párrafo nos demuestra que sin conocimientos previos suficientes, a veces es vocabulario coloquial, a veces es vocabulario técnico, y cuando decimos vocabulario estamos diciendo conocimiento, pero si conoces y entendés la palabra, tenés el conocimiento sobre la palabra, no es posible comprender. Lo que descubrieron con este experimento fue que la capacidad lectora no tenía tanto impacto en la comprensión de la historia si tenías conocimientos previos. Entonces, cuando dividieron en grupos y se fueron a fijar quiénes eran los que más habían comprendido, aparecieron 4 grupos. Los que más comprendieron y estuvieron en mejores condiciones de responder al desafío eran los buenos lectores con conocimientos previos de béisbol. El segundo grupo de mejor rendimiento fueron los malos lectores con conocimiento de béisbol. Es decir, el conocimiento de béisbol compensaba la dificultad de codificación de los malos lectores. El tercer grupo fue el de buenos lectores sin conocimiento de béisbol, lo que podría ser yo, por ejemplo, o muchos de ustedes. Y el cuarto grupo, el que peor performó, obviamente fueron los pobres lectores sin conocimientos de béisbol. Entonces, nadie en su sano juicio va a sugerir que todo termina en decodificar. Y nadie en su sano juicio va a defender que lo más importante es la decodificación. Claramente tenemos que ir construyendo conocimiento de todo tipo y de hecho eso en el colegio se hace desde el principio. Cuando a un chico le toque leer un texto sobre animales, si ya cursó jardín de infantes, tiene un montón de información que le va a poder permitir leer ese texto. Entonces, cuando elegimos los textos que damos para leer, tenemos que tener en cuenta, que damos para leer de manera autónoma, tenemos que tener en cuenta cuáles son esos conocimientos previos. Entonces, esos conocimientos previos, si los reducimos a cuáles son los más importantes, el vocabulario. Tenemos que trabajar para que los chicos con los que trabajamos incrementen su vocabulario cotidianamente. Y también tenemos que trabajar con los padres para ofrecer ideas acerca de cómo se puede con mucha facilidad ir aumentando el vocabulario de los chicos cotidianamente. Vocabulario es conocimiento. Estos autores dicen no es una habilidad, es conocimiento. Si yo puedo nombrar una palabra y conozco su significado, yo conozco sobre eso.
valga la redundancia. Entonces, todo esto se acompaña por escribir de manera intencional, por darle a la escritura un lugar concreto cada mañana o cada tarde o cada día en la grilla de horario. Y si queremos desarrollar comprensión, tenemos que usar libros. No tenemos que usar pantallas, ni tenemos que usar audiolibros, cuando estamos hablando de desarrollar comprensión, ¿sí? Una vez que sos un lector experto, vas a entender lo que sea por el vehículo que sea. Pero los libros siguen siendo la mejor herramienta para ayudar a desarrollarse como lector. ¿Qué te otorga ser un buen lector? Todo, todo. Elegís qué querés estudiar y probablemente te gradúes. Elegís dónde querés trabajar y probablemente aprendas con más facilidad lo que tenés que aprender. Elegís leer Twitter para enterarte de las noticias, vas a entender todas las noticias que leas. Eh, la lectura y la escritura, así como otras habilidades académicas e instrumentales, están por debajo de a dónde vas a llegar en la vida. Después habrá factor suerte, lo que quieran, mayor dificultad, menor dificultad, cuestiones sociales, pero los pobres no llegan no tanto porque son pobres, sino que porque no los estamos alfabetizando. Y estamos cometiendo un crimen con eso. Y no podemos dejar de decirlo. Entonces, volviendo un poco más a lo pedagógico, yo digo, bueno, ¿cómo organizamos las actividades? ¿Qué actividades tendríamos que tener en un primer grado que nos ayuden a enseñar a leer? Y después esto se va a ir modificando sutilmente, porque donde dice escribir letras, será escribir oraciones y después escribir palabras, escribir oraciones, escribir textos argumentativos, escribir textos narrativos, escribir textos con formato científico, lo que sea. Y donde dice asociar letra-sonido, será ir siendo cada vez más fluido en lectura, ser capaz de leer cada vez más palabras por minuto hasta alcanzar ese máximo al final de la primaria. Todo lo demás se puede seguir haciendo. Entonces son 6 ejes. Escribir letras. Las letras no pueden ser escritas de cualquier manera. No podemos permitir o avalar que los chicos escriban las letras para cualquiera de los dos lados, o para arriba o para abajo. No podemos dejar librado a su suerte el cómo construyen las letras. Las letras tienen que ser construidas con herramientas que nos ayuden a construirlas. Cursiva, imprenta, mayúscula, minúscula. Como siempre digo, si imprenta minúscula o cursiva, la literatura está dividida, elijan a Piacere. Pero lo que está claro es que no es primero solo imprenta mayúscula, después incorporo la minúscula, después incorporo la cursiva. Cuando incorporás todo lo que querés incorporar. Vas a aprender a escribir la A de todas las maneras posibles, porque tu cerebro con eso potencia la capacidad que tiene de retener esa información. Son todas A, así como puedes identificar arriba de una mesa todas las galletitas y separarlas visualmente de todos los caramelos. Conozcas o no conozcas un tipo de galletita o un tipo de caramelo. Y esas actividades tienen que ser guiadas y estructuradas a través de planillas que permitan hacer un seguimiento del trazo, que te guíen, que automaticen el trazo. Escribir de manera automática te va a permitir contar con las palabras cosas y no pensar cómo escribís las palabras. Los psicopedagogos que trabajamos con chicos que tienen dificultades en el desarrollo de la lectoescritura, los vemos, ¿no? Ahí como parando a cada rato en el medio de una palabra, porque que si va con B, que si va con B corta, con B larga, me parece que tenía una H, no me acuerdo dónde estaba el acento. Todo ese esfuerzo de no automatización no los deja escribir. No, son poquitos los que se animan a hacer textos muy largos. La mayoría termina siendo textos cortitos. Es un esfuerzo enorme. Entonces, escribir palabras viene después de haber aprendido a escribir las letras y de haber automatizado la escritura de las letras para que no tengas que pensar cómo dibujar la letra
cuando querés escribir la palabra. Y entonces, cuanto más practiques cada vez que ven el conejito, es material de Calulu, cuanto más practiques la escritura de las letras, más rápido vas a estar en condiciones de escribir automáticamente palabras. Todo esto va junto. Entonces, imagínense una mañana donde estuvimos 15 minutos haciendo trabajo de caligrafía. No me acuerdo en qué charla, eh, me parece que fue cuando vino de Ana a la Argentina, que medio como que les preguntaron si esto no era aburrido. Y ellos, bien franceses, ¿no? Dijeron, sí, pero hay que hacerlo. Y eso también lo tenemos que aprender. Sí, hay que hacerlo. No vamos a adornar esos 15 minutos con un montón de firuletes para convencerte que tenés que escribir las letras. Las tenés que escribir porque de esto depende tu vida. Tu vida futura depende de que te alfabetices como corresponde y tenés derecho a saberlo a los 6 años. Tenés derecho a escucharlo a los 6 años. También tenemos que trabajar en lo que es asociar letras y sonidos. Entonces, vamos a estar presentando las letras, vamos a estar presentando los sonidos. Fíjense que el material presenta todo junto, con el acento, la mayúscula, la minúscula, ¿sí? Y si quisieran le pueden agregar la cursiva, mayúscula y minúscula. Todo tiene que ser visto al mismo tiempo, porque el cerebro tiene una capacidad mucho mayor a la que nos imaginamos y absorbe todo eso junto. Tiene la capacidad de identificar que todo eso va a la misma bolsita en términos de categoría, a nuestro almacén semántico. Esa es la letra E. Lo que tenemos que evitar es que mire para el otro lado, es que mire para abajo, es que eso lo tenemos que evitar. Y también tenemos que evitar que haya muchas maneras de dibujar la E. La E se dibuja así. No se dibuja así, ni se dibuja así, se dibuja así. Ese es el movimiento que va a permitir la automatización. Y en este y en otros métodos similares, la lectura ya empieza, la lectura autónoma, apenas empezás a aprender las letras. Sí, por supuesto, tu lectura autónoma es limitada. Amo a mamá, porque conozco la A, la M y la O. Pero esto es lo que permite ir entrenando ese sistema que en definitiva va a permitir escuchar con los ojos. Y a medida que se van incorporando letras, cada vez son más las palabras que puedo leer. Y entonces imagínense que ya hicimos 15 minutos de caligrafía y que ahora vamos a hacer 20 minutos de estos ejercicios de lectura y que vamos a estar leyendo las palabras que podemos leer. Y así van aumentando y presentándose las letras y los ejercicios. Esperen que quiero conectar el sonido de mi computadora porque ahora va a venir el video y no lo puse. Ahora, lo lúdico es importante y el compromiso activo es importante. Sostener a los chicos con ganas y motivación por hacer lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el lugar de leer palabras y jugar? Es mostrarte desde el principio, no importa qué poquitas palabras conozcas, que ya podés hacer algo con eso. Ya estás en condiciones de sostener una actividad con eso. Además de leer esas palabras, ya estás en condiciones de jugar con las palabras. Estás en condiciones de empezar a tomarle cariño a esas palabras, de tomarle cariño a esa actividad que te está permitiendo jugar con palabras. Calulu tiene algunos juegos, esas 20 semanas de intervención están muy regladas, y lo lógico es seguirlo al pie de la letra, y tiene algunos juegos que te permiten empezar a, justamente a través de actividades lúdicas, entretenerte utilizando la lectura. Cada juego tiene su explicación y acá lo que ven es uno que se llama revueltos. Entonces, revueltos permite hacer varias cosas. Una de las cosas que permite hacer básicamente es leo lo que está en la tarjeta y lo busco. Y si lo encuentro rápido, le pongo un botoncito, un papelito, una cruz, algo arriba y con eso gano un punto. A medida que va avanzando el proceso de alfabetización, las tarjetas tienen cosas cada vez más complejas y empiezan a tener ingredientes que tienen que ver con la comprensión. Y hay tarjetas y están ordenadas por colores que van
digamos, incorporando vocabulario a medida que estás en condiciones de leer esas palabras. En este sentido, esto es lo opuesto a los métodos no fonológicos. Cuando lees solo lees cosas que podés leer. Y es lógico, porque lo que queremos ahí es que estés leyendo. Ya va a haber oportunidad de que leas otras cosas. Pero leer no es leer si tengo que adivinar lo que dice o hacer hipótesis de lo que dice, o si no sé si dice barco, navío o velero, por más que semánticamente haya una relación. Porque en el fondo hay una relación semántica, pero tampoco es lo mismo. Entonces, a medida que avanzan, los tableros se ponen más complejos y las consignas se ponen más complejas. Entonces aparecen ejercicios que tienen más que ver con comprensión de oraciones. Acá tienen el tablero y acá tienen este tablero y este otro que tiene que ver con personajes de cuentos. Entonces, Mike. No, pero no vale. Leemos acá. Les voy a mostrar ahora, Entonces, Mike. No, pero no vale que la leamos primero. pero será. Entonces, Mike. No, pero leemos acá. Bueno, les voy a mostrar ahora un ejercicio en sesión hecho con revueltos, una psicopedagoga con una chiquita inquieta, además de que tiene dificultades en el desarrollo de la lectoescritura, es muy inquieta, y yo quiero que le presten atención sobre todo al feedback de la psicopedagoga. ¿Pero por qué? Porque quiero que vean cómo ella, con un lenguaje neutro, pero consistente, da feedback explícito. Y quiero que vean cómo eso no produce ningún tipo de emoción negativa en la chiquita con la que está trabajando, que es muchas veces el argumento con el que sugieren que no tenemos que corregir, que la corrección produce emociones negativas. La corrección sobre cosas regladas no produce emociones negativas. Es por eso que al enseñar el código lo que tenemos que transmitir es, esto es reglado, no se puede elegir qué sonido tiene una letra. Pero no vale que la leamos primero. Caballo. No, Maggie, te estás haciendo trampa. Y va. Y ya. Lee la voz en voz alta. Cámara. Ya. No, no. Eso es trampa. Eso es trampa. Un punto menos para vos. Un punto menos. Para Juani. Lee la voz en voz alta. Basura. No, muy bien. Eso le hice yo. Ah, sí, eso sí, pero ahora tenés un punto menos. Cardilla. ¿Qué es cardilla? A ver, léela de vuelta. Cardilla. Separala en sílabas. Pisá fuerte en la primera. Ardilla. Vos la lees. No, yo no tengo que trabajar lectura hoy. Caballo. Estás No, está bien, está repa. Farol. ¿Farol? Faro. Ah. ¡No! ¡Dale! ¡Ya la tenía! Acá no sé si vieron, primero, que contrariamente a lo que sugieren los métodos no fonológicos, el apoyo sobre separar en sílabas, pisá fuerte en la primera, ayudó a leer ardilla en lugar de cardilla, ¿sí? Y fíjense cómo el feedback está dado sin emoción, porque no lleva emoción, no necesita llevar emoción, porque está haciendo feedback sobre lo reglado. Vamos con otro cortito. Y buscamos la profesión. Si la sabemos, la anotamos. Dale que te toca leer. 5, 4, 3, 2, 1. Doy conciertos. Muy bien. Yo ya viene conciertos, yo lo marco. Yo lo vi, Si lo pones acá yo te puedo ayudar. Si no, no veo nada. yo lo vi. Bien, ¿y cómo se llama? Concierto fal, No, ¿cómo se llama alguien que da conciertos? actriz, No. director, Podría ser. Can. cantante. Muy bien. La podemos escribir acá.
Con este que dice no se lee. Cantante. Acá dice cante. Acá dice cantae. Ca- ¿Ves por qué es importante el marcador finito? Prueba con este acá, ahí abajo. Ahora sí. Entonces, no es cantar, no es cantae, no es cantó, es cantante. Y esa conciencia que le transmite a esa chiquita de se escribe de una manera y no se escribe de otra, y ese feedback sostenido que no transmite ninguna emoción, es emocionalmente neutro, sostiene el trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar. El juego se puede descargar y están todas las instrucciones, así como están las sílabas para el bingo. Y hay otros juegos. Este es un juego propuesto por Caroline Storm. Hice un webinar con ella el fin de semana y bueno, yo tengo una palabra, el otro la lee, da pistas, hay un jueguito acá, da pistas y el que tiene la palabra en la cabeza tiene que adivinar qué palabra es, ¿sí? Entonces estamos trabajando vocabulario, estamos trabajando comunicación de ideas para que el otro pueda entender lo que estoy diciendo, hemos leído la palabra y todo eso colabora con que trabajemos. Otro juego propuesto por Caroline Strom, muy útil en inglés, pero yo ahí puse un ejemplo en castellano, se llama M&M, palabras que tienen más de un sentido, y ella dice, trabajemos también el sentido figurado, el sentido que permite hacer inferencias. Entonces, vela es una palabra que en español tiene dos sentidos. Y también podemos decir pasé la noche en vela, y eso no significa ninguno de los otros dos sentidos. Entonces, el hecho de ir juntando y entendiendo que la misma palabra puede tener distintos significados, está construyendo em, fuertemente vínculos entre vocabulario, significado y la automatización en el reconocimiento de la palabra. Esa palabra vela, yo después voy a tener que, para saber cuál es, la voy a leer rápidamente, pero para saber cuál es voy a depender del contexto, para saber si es una vela de velero o si es una vela vinculada con la luz. Mientras hacemos esto, necesariamente tenemos que evaluar. Evaluar no tiene nada que ver con calificar, evaluar no tiene nada que ver con decir alcanzaste o no alcanzaste. A mí me parece que calificar el proceso de desarrollo de la lectoescritura no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es garantizarlo. Tendrá mucho sentido calificar otras cosas, pero ponerle una nota a la velocidad lectora de alguien cuando esa velocidad lectora en parte depende de lo que vos estás haciendo con ese alguien, ya me hace ruido. Ahora, sí tenemos que permanentemente evaluar. En Calulu lo que hacen es, con esta tarjeta, 1 minuto a dónde llegaste. Y a medida que vas avanzando en tu proceso, cada vez lees más palabras por minuto. Y así puedes identificar cuántas palabras por minuto estás leyendo hoy, después de un mes, cuántas palabras por minuto estás leyendo ahora. Y entonces vas viendo tu progreso y eso permite también en el libro de Lemov, ellos dicen, no, perdón, no en el libro de Lemov, en la nueva definición de dislexia, uno de los criterios que se utilizan ahora es el rendimiento lector de los compañeros. Es decir, tu fluidez lectora tiene que ser similar a la de tus compañeros. Entonces, si tenemos 5 de 50 que tienen baja fluidez lectora, eso probablemente tenga que ver con la dislexia. Si tengo 26 de 50 que tienen baja fluidez lectora, eso tiene que ver con el método que estoy usando. Y en algunas clases tenemos 70 de 100. Estamos realmente en el horno. ¿Cómo hacemos para que mientras estamos en esta instancia nos ocupemos de enriquecer vocabulario? ¿Cómo hacemos si un chico solo está leyendo aquellos textos que incluyen palabras, que tienen letras, que ya aprendió, pero no incluyen palabras con letras que todavía no aprendió? ¿Cómo enriquecemos vocabulario? Bueno, es que no es la lectura autónoma la única que tiene que estar en las aulas. Una de las
herramientas fundamentales en todo proceso de alfabetización tiene que ver con escuchar a otro leer, escuchar a la maestra leer. En el programa de Calulu hay eh, cuentos que pueden ser utilizados y hay algunas rutinas sugeridas para ser utilizadas en el aula para escuchar a la maestra leer. Y el objetivo de escuchar a la maestra leer es enriquecer vocabulario y ir fortaleciendo en términos de comprensión verbal lo que después va a ser una de las patas de la comprensión lectora. Si nosotros pensamos en la famosa cuerda de Scarborough, tenemos fluidez lectora y comprensión oral. Bueno, de la comprensión oral también nos tenemos que ocupar. Entonces, que estemos en condiciones de promover el desarrollo de la comprensión oral es tan importante como que promovamos el desarrollo de la decodificación. Entonces, estos textos que vamos a usar tienen que poder ser aplicables a situaciones cotidianas, tienen que estar relacionados de alguna manera con la vida cotidiana de los chicos, tienen que tener explicaciones accesibles y en cada una de esas acciones lo que ellos también sugieren es elegir algunas palabras para trabajar de manera especialmente, ¿no? Como para ir enriqueciendo el vocabulario de manera explícita. Todo es explícito, absolutamente todo es explícito. Entonces vamos a leer la historia, vamos a introducir las palabras que elegimos considerando qué vocabulario quiero ayudar a enriquecer. Vamos a explicar el significado de esas palabras, vamos a usar sinónimos, vamos a usar ejemplos, vamos a usar definiciones por lo que las cosas son y por lo que las cosas no son. Vamos a volver a traer la palabra en contexto con la historia. Estamos trabajando la comprensión oral y vamos a ayudar a los chicos a fijar esa palabra. Y así como el silabeo ayuda a leer, el silabeo ayuda a retener palabras que todavía no conozco. Esa historia se usa más de una vez y lo que pretende es facilitar el hacer cosas con la historia que profundicen la comprensión oral. Podemos hacer actividades de anticipación, podemos hacer actividades de cambio de algún componente de la historia, podemos imaginar y qué pasaría si e incorporar un nuevo evento que no está expreso ahí, etc. Más allá de escuchar a la maestra leer y enriquecer la comprensión oral, entonces acá ya tuvimos un día en el que estuvimos trabajando un rato con caligrafía, estuvimos trabajando otro rato con el aprendizaje de alguna letra, incorporando lectura de palabras con las letras que ya aprendimos, estuvimos haciendo algún bloque de una actividad lúdica en la que pudimos demostrarnos que estamos pudiendo hacer cosas con ese nivel de desarrollo lector que tenemos. Estuvimos escuchando una historia, enriqueciendo nuestro vocabulario, imaginando finales posibles, divirtiéndonos con lo que pasaba con nuestros personajes y ahora nos toca leer y comprender de manera autónoma. Para leer y comprender de manera autónoma, nosotros usamos un montón pasos sólidos de Senec porque siguen este mismo concepto. Te doy textos cortos con palabras que podés leer para que puedas desprenderte de la decodificación y poner foco en la comprensión. Eso es lo que hacemos cuando leemos de manera autónoma. Entonces, esos textos no necesitan ser muy elaborados, al contrario, lo que queremos con esos textos es que sean legibles, que la persona los pueda leer y que después pueda contestar algunas preguntas. Preguntas literales y preguntas inferenciales. Para los chicos de primer grado son textos así de cortitos y funcionan. A medida que los chicos van aumentando la cantidad de cosas que pueden leer y automatizando palabras a lo largo de ese aprendizaje, los textos se van extendiendo. Y si nosotros quisiéramos, podríamos buscar ayuda en la inteligencia artificial para crear otros textos. Ahora les voy a mostrar.
Ahora, todas estas actividades tienen que ser regulares. Es como las rutinas del baño, del sueño y de la comida. Todos los días hay un bloque para cada una de estas cosas. Todos los días dedicamos tiempo a cada una de estas cosas y los chicos tienen que saber cada vez que estamos empezando a hacer cada una de estas cosas, qué es lo que estamos haciendo y por qué. Yo agarré ChatGPT y le dije, subí el último, o sea, elegí una de los textos, una de las ejercitaciones de Calulo, dije, acá están las palabras, estas son las palabras que contienen las letras que los chicos pueden leer, armame un texto con palabras con sílabas directas, solamente que contengan estas letras y que tenga algún sentido o moraleja para que yo pueda hacer una actividad de lectura comprensiva. Y ahí me pasó El león y el viento. Y después le dije, bueno, ahora quiero otra y quiero una que sea con un animal que podría ser doméstico. Y entonces me escribió el lagarto aventurero. Y después lo que hice fue borrarle alguna de las palabras y digo, bueno, si yo voy leyendo y voy enseñándole a los chicos a que pueden predecir cuál será la palabra que vendrá, yo estoy reforzando comprensión. Pero lo importante es entender que esto tiene que ser hecho con fluidez. Yo no puedo hacer actividades de este tipo con palabras que ellos no pueden leer de manera fluida. Estoy sobrecargando atención, estoy sobrecargando memoria de trabajo y lo más grave, estoy sobrecargando el ánimo. Estoy transmitiendo la sensación de esto no lo podés hacer. Y uno de los objetivos es concentrar la posibilidad de ofrecer actividades que sí puedan ser hechas. Y después pedí un texto de una capibara o de un carpincho, le puse capibara porque los chicos dicen capibara, así de simple también, le dije quiero que tenga 4 párrafos y desordené los párrafos. Y entonces yo podría juntar a los chicos en grupo y darle estos 4 párrafitos y podría decirles, acá está el principio, el segundo párrafo, el tercer párrafo y el fin de la historia. Lean los párrafos, discutan entre ustedes y denle sentido a esta secuencia de contenidos. A ver, leer y que lean es igualmente importante, pero los objetivos son diferentes. Cuando nosotros les leemos, estamos construyendo comprensión oral porque estamos reforzando la posibilidad de que después la comprensión lectora sea fuerte. Cuando ellos leen, estamos construyendo comprensión lectora. Necesariamente, siempre y por bastante tiempo, seguro que primer ciclo entero, los textos que les leemos son más complejos que los textos que ellos leen. Si nosotros los queremos ayudar a llegar a leer textos complejos por sus propios medios, tenemos que haberles leído textos complejos y ellos tienen que haber escuchado textos complejos y haber resuelto actividades de comprensión oral. No se pueden construir las dos cosas al mismo tiempo. Siempre tenemos que considerar que sea cuando les leemos y sea cuando ellos leen, tiene que haber ejercitación de la comprensión literal y de la comprensión inferencial. La comprensión inferencial es fundamental y les vamos a explicar desde el principio y hacer explícito desde el principio que lo que estamos haciendo es trabajar con inferencias. Y esos textos cortos que ellos pueden leer son posibles de ser leídos coralmente, es decir, todos juntos. La lectura coral es digamos, es un recurso que tiene mucha evidencia científica a favor del aporte que le otorga a la fluidez lectora. Entonces, otra vez, los textos con los que haces lectura coral son textos que tienen palabras que los chicos pueden leer. Entonces, se construyen caprichosamente o se eligen caprichosamente para que se pueda poner el foco en la fluidez. Pero la lectura coral y el modelado previo a la lectura coral trabaja el tercer componente de la fluidez, que es la prosodia. Entonces, la prosodia también debe ser enseñada y se transmite accesiblemente a través de este tipo de ejercicios. Si vamos a utilizar ejercicios como
tengo párrafos separados para que los unas, los agrupamientos tendrían que ser por velocidad lectora. Entonces, si yo sistemáticamente evalúo lectura de palabras por minuto y yo después digo, lo tengo a Juancito que lee 60 palabras por minuto y a Martincito que lee 20, bueno, no pueden estar en el mismo grupo, porque Martín no va a tener la oportunidad de trabajar. Entonces, evaluarlos también ayuda a formar grupos por nivel de desarrollo de la habilidad. Si vamos a estar trabajando comprensión lectora, necesito mismo nivel de desarrollo de habilidad. Si voy a estar trabajando comprensión oral, puedo armar grupos heterogéneos en relación a fluidez lectora. Pero siempre la cabeza tiene que tener claro cuál es mi objetivo. Y en tareas que sean en ronda, teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro y la capacidad de conceptualizar, siempre antes activen conocimientos previos. Nosotros vimos hace un rato que el vocabulario y la red de conocimientos previos que una persona tiene es el soporte para la comprensión oral y para la comprensión lectora. Entonces, antes de leer un texto que no tiene que ser solo narrativo. También es importante leer textos informativos en ese, en ese, en esos momentos de lectura por parte de la maestra. Antes de leer, activar conocimientos previos para empezar a atar esa famosa cuerda, a tejer esa famosa cuerda de Scarborough que va uniendo tu comprensión oral con tu comprensión lectora. Y el último eje es escribir para comunicar. Más allá de escribir para aprender a escribir, también necesitamos escribir para comunicar. Ya hemos dicho, son actividades complementarias, se trabajan conjuntamente y los chicos tienen que estar en condiciones de escribir por sus propios medios. Y nosotros, los grandes, tenemos que estar en condiciones de asistirlos en cómo escriben y decirles, se te dio vuelta la D, hiciste una B, ahí no va una A, ahí va una O, acá te falta una letra, fíjate si puedes darte cuenta que, como decía Juana, ahí no dice cantante, ahí dice cante. Ese feedback explícito sobre los errores que cometen, porque los van a cometer, los tienen que cometer y nosotros los tenemos que corregir. En Calulu se utilizan dictados, respuestas a preguntas e incluso escritura espontánea. Los chicos, por supuesto, la escritura espontánea, ellos escriben lo que pueden escribir. Y esos también son los momentos en los que de repente van a preguntar, ¿y cómo se escribe tal palabra? ¿Y cuál es la letra que suena g? Y entonces vamos a poder ayudarlos a anticiparse y a entrar en contacto con su propia identidad como escritor. Ahora, la escritura debe ser decodificable. No se pueden aceptar producciones que no sean legibles. Eso quiere decir que si estamos escribiendo palabras, vamos a dar feedback para que las corrijan. Y el producto final tiene que ser decodificable. Esos cuadernos de primer grado, de modelos no fonológicos, con secuencias de letras que no significan nada, y el chico dice escribí elefante, y la maestra lo felicita, son un crimen también. No debe pasar, no puede ocurrir. Entonces, Calulu también tiene rutinas sugeridas para lo que es ejercicios de escritura, poder trabajar en copia en el libro de Calulu, practicar la escritura en su cuaderno teniendo en cuenta las palabras escritas anteriormente y bueno, dan una serie de posibles ejercicios como completar frases o escribir algo a partir de una imagen que permiten ir como estimulando el desarrollo de la escritura. Y para cerrar, algunas palabras sobre evaluación. Necesitamos evaluar, necesitamos escuchar a cada uno de los chicos, leer de manera individual. Ellos proponen al menos 2 veces por semana. Por eso la planificación tiene que ser rigurosa, tiene que ser prolija. Yo tengo que saber qué estoy haciendo, cuándo, por qué y por cuánto tiempo. Y esta lectura en voz alta, la evaluación de la lectura en voz alta, puede hacerse con alguno de los textos que ya están previstos y que están escritos con las palabras que los chicos pueden leer y con la tabla de
palabras por minuto para saber cuántas palabras lee por minuto ese chico en particular. En esa evaluación permanente, nosotros vamos a poder identificar precozmente quiénes son los chicos que están demorándose en el desarrollo de la lectoescritura a comparación con ese grupo. Esos chicos, según el modelo de RTI, son los que van a ser, digamos, llevados a grupos más pequeños para mayor estimulación y después de la intervención, si a pesar de la intervención la evaluación sigue sugiriendo que no alcanzan un número similar al de sus compañeros en palabras por minuto, son los que van a ir a evaluación psicopedagógica. Y esto tiene que llegar muy pronto. Tiene que llegar fin de primer grado, idealmente, y puede llegar antes. Entonces, esto es lo que tenía para compartir. Vamos ahora a ver si hay preguntas, comentarios. Esta charla va No, a no hay nada, YouTube, sí. no hay nada en el chat, pero quien quiera puede abrir micrófono o pregunta en el chat y lo leemos o comenta. A mí me gustaría hacer una consulta. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Súper interesante, muchas gracias. Yo soy también maestra de nivel inicial, que ahí vi que alguna de las chicas comentó en el chat, y me gustaría saber también si hay como o ejes o un plan previo a todo esto que vos contaste, que era más que nada para primer grado, de modo que pueda haber una línea y un continuado, digamos, en una misma institución, porque yo te escuchaba esto de las vocales, nosotros arrancamos también por las vocales, por algunas consonantes que tienen el sonido por ahí que uno lo puede prolongar un poco más, pero la realidad es que también nos hacemos escribir espontáneamente palabras, en general bisilábicas simples, pero que contengan las vocales y demás. Y bueno, quería saber un poco cuál era la propuesta para ir en línea con lo que vos contabas recién. A ver, todo esto, todo esto, si lo trasladas a nivel inicial, pueden ser los mismos ejes en algún sentido. Sí, Lo que tiene que ver con escribir letras, el nivel inicial, pudiendo llegar a las letras, empieza por ejercicios de coordinación grafomotora, ¿sí? El dominio de lo que después llaman los terapistas ocupacionales los 6 movimientos de la escritura, ¿sí? El poder hacer una curva, el poder ir para arriba, el poder ir para abajo, el poder hacer una diagonal, el poder hacer una diagonal en otro sentido. Todos esos movimientos son indispensables para que se puedan automatizar la escritura de las letras, considerando también el trabajo con la pinza, ¿sí? Entonces, uno podría decir, en sala de 3 voy a estar manipulando objetos con pinza, voy a estar tomando el lápiz para hacer figuras simples. En sala de 4 ya voy a estar haciendo patrones grafomotores complicados. Puedo estar trabajando con ejercicios visomotores y de visoconstrucción más complejos. Y en sala de 5 puedo escribir letras. bien. Obviamente dependerá del proyecto institucional cuándo se empieza a asociar letras y sonidos. Antes de trabajar con las letras y sus sonidos, habremos hecho rimas, habremos separado palabras en sílabas, habremos identificado los sonidos de las letras, habremos jugado a sacar y agregar sílabas a determinadas palabras, habremos jugado a decir palabras que tengan determinada sílaba inicial y después determinado sonido inicial, es decir, esto viene después de desarrollar conocimiento fonológico y de jugar con el componente fonológico del lenguaje. En lugar de leer palabras y jugar, todas esas actividades se pueden hacer a través de imágenes y jugar, ¿no? Y entonces podemos hacer, por ejemplo, asociaciones entre una palabra y la cantidad de redondelitos que representa la cantidad de sílabas que tiene, por decirte un ejemplo. Y escuchar a la maestra leer, no hace falta ni que te lo diga, y por supuesto no habrá lectura autónoma. Y tampoco habrá escritura autónoma, pero sí va a empezar a aparecer la escritura del propio nombre y el foco ahí tiene que estar puesto en que esté bien escrito, que esté bien trazado, que las letras no modifiquen su orden ni su posición en el espacio.
Y esto de la escritura que muchas veces aparece en jardín, la copia, o sea, con el objetivo tal vez de exponer algún texto o algún cuento o lo que fuere, que ellos empiezan a tal vez escribir ahora ya no tan de manera espontánea porque uno los va corrigiendo y los va orientando, pero sí usando la escritura, cómo se le llama? Como social, ¿no? Que ellos empiecen a ver que la escritura sirve para Sí, o sea, compartir. sí, ellos no van a escribir, pero todo lo que tiene que ver con poder entender que el libro se pone así y que lo miro de acá para Ok, acá y que lo miro de arriba para abajo y que este texto tiene que ver con este dibujo y entonces poder inferir de qué me estará hablando este párrafo y entonces vos me lo contás qué pensás porque viste la imagen y yo después te lo leo y podemos pensar qué diferencias había y qué relación hubo entre tu predicción y lo que el texto decía, todo eso también es posible. perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Ahí Vero pregunta si la escritura se puede plantear en inicial, sí, SNI, o sea, sí, no, no hace falta. Tranquilamente se puede arrancar en primer grado, pero si se inicia si se empieza en inicial, tiene que ser igual que lo que decíamos recién, con cuadernillos explícitos y con el mejor andamiaje y estructura para que las letras se dibujen bien y habiendo trabajado previamente ejercicios de desarrollo grafomotor. O sea, no queda librado al azar. Lo más importante es que no quede librado al azar. Hola, no sé Ahí si ahora Rocío se escucha. dice, ahí Rocío dice, ya te escucho, pero ahí Rocío dice que el año pasado dimos una charla abierta sobre un taller en nivel inicial. em, Estuvo durante un tiempo abierto, pero es un programa que tenemos y que ofrecemos a diferentes instituciones y en determinado momento entendimos que no era justo que algunas instituciones busquen el asesoramiento de CATU para implementar el proyecto y que eso siga estando a libre disponibilidad, ¿no? Entonces lo bajamos. Pero probablemente el año que viene hagamos otra charla abierta comentando o describiendo ese proyecto.